Bienvenidos al Club de Incubus. Les recomiendo seguir la historia hasta el final y suscríbanse para que así podamos llevar el terror a todo el mundo. Si te gusta, dedito arriba y comparte esta historia. Comencemos. Mi esposo y yo veíamos un programa donde hablaban de no comer alimento de extraños, y él se acordó de una experiencia y también de una historia que le contó su mamá. Cuando tenía 8 años, hubo una ocasión en que mi madre me regañó mucho. La vecina del departamento del frente, Mari, una señora de la edad de mi mamá, me había regalado una rebanada de queque de naranja. Era mi favorito. Pero antes de comerlo, entré a la casa y lo partí a la mitad. Un pedazo para mí y otro para mi mamá. Cuando le llevé el plato a mi madre, me preguntó: ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? «Me lo dio Mari», respondí. Mi mamá me quitó los 2 pedazos y los tiró a la basura. Y claro, yo me enojé. Mejor me lo hubiera comido solo. Grité. Recuerdo la mirada de mi madre enojada, pero luego me tomó de los hombros y me advirtió que hay que tener cuidado con la comida que aceptamos de la gente. No importa si es un familiar, un amigo o un vecino, porque a veces no te lo dan con la mejor intención. Ella tenía experiencia con este tipo de cosas por algo que le ocurrió a mi abuela. Cuando mi mamá era niña, la abuela sufrió de mucho dolor de huesos y también fiebre. Sus malestares habían aparecido de la nada. Fue algo repentino y, aunque iba donde los mejores doctores de la ciudad, nadie le daba una respuesta clara sobre qué cosa podría estar pasando. Una prima de la abuela la visitaba todas las tardes para ver cómo se encontraba. Le llevaba algún obsequio, algo de comer. Curiosamente, siempre llegaba con una sola porción. Nunca llevaba algo para el abuelo o sus hijos. Viendo que ella no se mejoraba, la abuela tomó la decisión de ir donde una santera. No creía en esas cosas, pero ya estaba desesperada porque cada vez empeoraba más. Se sentía muy mal y estaba quedando en los huesos. La señora le dijo que una mujer quería quedarse con su marido y por eso la estaba pasando tan mal. Eres como un pajarito que lo alimentan poco a poco, y como pajarito vas a morir si no haces lo que te digo. Si sospechas de alguien, toma 2 alfileres, remójalos en agua bendita y sin que la persona lo note, ponlo en su ropa en forma de cruz cuando esté en tu casa. Si te está haciendo mal, no podrá salir de la casa. Y aunque ella quiera, y entonces debes decirle: déjame en paz, que ya te conozco. La abuela no podía creer lo que le dijo la santera, pero recordó que la única persona fuera de sus hijos que le daba de comer era su prima. Regresó a su casa, remojó los alfileres en agua bendita y le dijo a mi mamá: Cuando llegue la prima, métete a jugar debajo de la mesa y en su vestido pon los alfileres en forma de cruz. Llegó la tarde y, como todos los días, también su prima, que llevaba un pastel. La abuela le dijo: No tengo hambre, pero muchas gracias. Lo dejaré para más tarde. Mi mamá se metió debajo de la mesa a jugar y le puso los alfileres en la falda sin que se diera cuenta. Estuvieron hablando muchas horas y aunque la prima se despedía, no se iba. Y hasta que se hizo de noche y la abuela le dijo: Bueno, ¿no te piensas ir a tu casa?
Ya es muy tarde. No puedo. No me dejan ir. Respondió la prima. La abuela la quedó mirando y le contestó: Ya sé que tú me estás dando algo en la comida. Te conozco. Así que déjame en paz. Esas palabras hicieron que su prima se parara rápidamente y saliera corriendo de la casa. Al terminar la historia, mi madre me dijo: Hijo, ¿sabías que Mari ya había corrido a los antiguos arrendatarios de este departamento? Siempre se quejaba con todo el mundo por el ruido que hacían los niños que vivían aquí. Hasta que uno de ellos se enfermó y tuvieron que irse a otra ciudad. Después llegamos nosotros y no le gustó que tú estuvieras aquí. Y me lo hizo saber. Me hizo saber su descontento sin tapujos. Sin embargo, no le di importancia hasta que la vecina de abajo me comentó que Mari siempre se quejaba de los niños, pero siempre les daba pan o dulces. Sabiendo eso, nunca más volví a recibir comida que me ofrecía Mari, porque siempre quería darme dulces y no entendía cómo ella sabía cuáles eran mis gustos. Me resistí hasta que dejó de insistir. Un día Mari desapareció. Sacaron sus cosas, que no eran muchas, y entre ellas un baúl de madera lleno de velas y hierbas. Lo dejaron en la calle y ni el camión de la basura se lo llevó. Estuvo ahí mucho tiempo, hasta que un día, como Mari, desapareció. Espero que te haya gustado este relato. Suscríbete a mi canal, dedito arriba, y comparte esta historia. Te espero en la siguiente, pero ojalá que el protagonista no seas tú.